mensaje se titula Prosigo a la meta y está basado en ese texto de Filipenses 3, de los versículos 13 y 14. Pero antes de llegar ahí, quiero ver si alguien conoce la definición de locura. Se conoce en inglés también como insanity. ¿Tienen idea de esa definición? Bueno, yo la escuché primero en inglés, así que se las voy a compartir. La definición de insanity o locura viene siendo el hacer las mismas cosas que siempre he hecho y esperar resultados diferentes. Como que siempre he querido darle con el martillo al tornillo y pensar que si le sigo dando con el martillo, el tornillo va a dar vueltas para entrar en la madera. No funciona así, ¿verdad? Entonces, las personas locas en este sentido de la palabra, pues piensan que si se mantienen haciendo las mismas cosas de siempre, pudieran alcanzar resultados diferentes. O yo quiero adelgazar. De hecho, me lo propuse este año. Pero ¿sabe qué? Me lo había propuesto el año pasado también. Y si somos honestos, el año antes pasado también. Yo me propuse el año pasado, no voy a ser tan agresivo como el antes pasado, que quería bajar 20 libras o 15 libras. El año pasado, para esta fecha, me dije 10 libritas. ¿Es eso difícil? ¿Es difícil? Sí. Ustedes porque son tan desordenados como yo. Bajar 10 libras en un año no es difícil. Lo que es difícil es darle seguimiento a un plan, ser consistente, comenzar a hacer algunas cosas nuevas que realmente vayan a favor de llegar a esa meta. Y yo hice lo que podía hacer. Yo me inscribí en el gimnasio, me registré en el gimnasio, comencé a ir al gimnasio y ya. Lo peor es que todavía estoy pagando. Miren, menos mal que el más barato ese, pero bueno. Miren, yo quería bajar este 2023 10 libras. Eso es conservador, eso no es tan difícil. No bajé las 10 libras. Aumenté 5. Por supuesto, si yo sigo pagando el gimnasio, voy a bajar de peso. ¿Verdad que no? Lo que me voy a quedar sin dinero en algún momento. Oh, sí, si yo sigo comiéndome 2 pedazos de panes en vez de 1, que es lo que hice durante todo el 2022 y lo que seguí haciendo en el 2023, con todo el deseo del mundo de bajar aquellas 10 libritas. Si yo me sigo comiendo 2 pedazos de panes, ¿voy a bajar? No. Si sigo sin hacer ejercicio, no. O si hago ejercicio hoy y vuelvo a acordarme que existen los ejercicios en un mes, tampoco. Hay que hacer cambios, hay que hacer ajustes en nuestras vidas si realmente queremos experimentar algún cambio, si realmente queremos alcanzar alguna meta. Tenemos que hacer un plan, tenemos que hacer algo al respecto. Y Pablo nos hace una propuesta, porque al parecer no es un problema del siglo XXI, es un problema que ha tenido el ser humano durante toda la existencia. Y solamente aquellos que han sido lo suficientemente comprometidos, lo suficientemente esforzados, han logrado romper con ese ciclo. Pero al parecer la iglesia de Filipos, que es la ciudad de donde sale el nombre Filipenses, de la iglesia del lugar de Filipo, pues bueno, al parecer ellos tenían un problema parecido y
Pablo les tuvo que dar este consejo. Filipenses 3, del 13 al 14. Hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Y hay tres cosas que aquí la palabra de Dios nos enseña. En primer lugar, Pablo viene a dar consejo como vengo yo delante de ustedes. Porque no es que lo que yo aconseje esté mal, es que si yo no lo vivo o si yo no lo aplico como debería, por supuesto que por muy bueno que sea el consejo, no va a funcionar. Y Pablo le decía, miren, yo soy tan roto como ustedes. Yo no vengo aquí a estar predicando como si yo fuera el santo, como yo que soy el pastor, soy perfecto. Decía Pablo, no, mira, yo tampoco he alcanzado todas mis metas. Yo tampoco he hecho todas las cosas bien. Yo también tengo que cambiar y ajustar muchas cosas en la vida. Con ese tipo de actitud vengo delante de ti. ¿Por qué? Porque si uno no reconoce las fallas que está cometiendo, pues no puede encontrar tampoco nuevas soluciones para sus problemas. Es como el Evangelio. El Evangelio se le predica a una persona que piensa que no tiene ningún problema, que no tiene ningún pecado, que es una persona que no necesita de Dios. ¿Y qué va a pasar, Edgar? ¿Qué pasa si a una persona se le predica el Evangelio y piensa que no necesita de Dios, que yo no soy pecador? ¿Lo va a recibir? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? El Evangelio, para recibirlo, tú y yo tenemos en primer lugar que reconocer que somos pecadores. Porque si tú en tu orgullo, o cualquier persona en su orgullo piensa, no, yo no necesito a Dios, no, yo no necesito arrepentirme de nada, pues el Evangelio le va a pasar por que uno les predique el Evangelio y les habla de Dios, y la gente como que no le da importancia. Pero uno se encuentra una gente que sabe que está rota, que sabe que está en el suelo, que sabe que su vida es un guiñapo, y uno le predica el Evangelio y esa persona pudiera todavía tener mucho más éxito, porque sabe que está destruido, porque sabe que con sus propias fuerzas no puede lograrlo todo. Entonces esa persona, como sabe que no es tan bueno como se cree, que no es tan sabio, ni que tampoco es tan perfecto, pues entonces es una persona que puede decir, sí, yo necesito toda la ayuda que yo pueda recibir. Y yo reconozco que he fallado muchísimo y he hecho muchas cosas malas en mi vida. Pues le pido perdón a Dios. Esa es la gente que recibe el perdón. Jesús dijo, yo no vine a causa de los que se creen sanos. Yo como médico vine a atender a los que se saben enfermos. Y si tú y yo somos del tipo de personas que nos hemos hecho planes, que todavía nuestra vida está medio desorganizada, que todavía necesitamos ayuda tanto de Dios como de otras personas, pues este mensaje es para ti. Pablo dice, yo no pretendo delante de ustedes ser el perfecto ni que ya haya alcanzado todas las metas en mi vida. Yo también necesito cambiar, yo también necesito avanzar. Entonces te aconsejo un par de cosas, dice Pablo. Primero, una cosa hago, dice Pablo, olvidando lo que está atrás. Olvidándome lo que queda atrás. Es necesario olvidarnos del pasado. Y usted puede pensar, bueno, Pablo seguramente se refería a todas esas áreas feas de la vida que todo el mundo sabe que si seguimos recordándolas y que pasaron hace años o la semana pasada o que pasaron y que nos afectaron en algo, pues por supuesto usted y yo sabemos que bueno, hay que olvidarlo. Eso nos detiene, eso nos estorba. Y es verdad, las heridas del pasado nos limitan el crecimiento. Y tú y yo tenemos que aprender a perdonar, mis amados. Tenemos que aprender a pedirle a Dios fuerzas y ser libres de toda falta de perdón en nuestras vidas.
porque hasta que no perdonemos a aquella persona que abusó de nosotros, hasta que no perdonemos al bullying de la escuela, al maestro que no nos quiso enseñar bien o nos ofendió, hasta que no olvidemos a aquel pastor o aquel hermano de la iglesia que no me saludó en la tienda, o esto o lo otro, hasta que no perdonemos esas cosas, nuestras vidas como que están atascadas en una trampa, en un hueco, y no nos deja avanzar como pudiéramos avanzar. Es como que tengamos encima una mochila llena de piedra, llena de plomo, bien pesada, que sí, sentimos que avanzamos, pero nos agotamos más rápido, avanzamos a una velocidad más lenta. Y por supuesto, las cosas negativas del pasado, aquello que pasó, esas traiciones, esas heridas, hay que perdonarlas y hay que dejarlas donde pertenecen, en el pasado. Dice Pablo, lo primero que tenemos que hacer es desconectarnos del pasado. Cuando un corredor está corriendo hacia adelante, inevitablemente para poder avanzar, tiene que dejar atrás terreno, tiene que dejar atrás aire, tiene que dejar atrás toda una serie de calorías, de entrenamiento, tiene que dejar atrás un mundo de cosas para avanzar. Tú y yo, para poder avanzar, tenemos que dejar atrás todas esas cosas que todavía son memorias negativas, son frustraciones del pasado, son conflictos con la gente que siguen como una soga sosteniéndonos atados a un árbol, y por mucho que querramos avanzar, nos lo impide. Es tiempo que cortemos la soga. Como decía la muchachita, let it go, let it go. ¿Quieres cantarla? Déjalo atrás. Y pudiéramos pensar, bueno, Pablo se refería a ese tipo de cosas, solamente a las cosas negativas. Pero qué interesante que Pablo nos propone algo diferente, o algo también añadido. No solamente las cosas negativas y tristes del pasado, tenemos que aprender a dejarlas en el pasado y a avanzar lo nuevo. Gente que llega aquí nueva a este país, es otro mundo. Las leyes, los principios, muchísimas cosas, especialmente desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista social. Ya no estamos en Cuba, ya no estamos en Venezuela, ya no estamos en Nicaragua, El Salvador, México, ya no estamos allá. Aprende a dejar el pasado atrás para que puedas abrazar el presente. Y abrazar el presente en este país, para poner un ejemplo práctico, significa aprende a hablar inglés. Esfuérzate. Ay, que trabajo mucho. Esfuérzate extra. Estás en otro país. Aprende a manejar. Apréndete las leyes. Aprende el respeto. Aprende la honestidad. Todo eso funciona. La educación de los hijos. Cómo nosotros trabajamos y cómo tratar con las redes sociales, con la tecnología. Hay que aprender, porque si no abrazamos lo que viene, lo nuevo que está en este país, seguimos atados al pasado y queremos vivir una cubita en nuestra casa o un mexiquito en nuestro hogar. Está bien, date el gusto, pero aprende lo nuevo, porque te estancas. Aprende a dejar el pasado atrás. Pero Pablo decía, no solo lo malo, hay cosas buenas que también enlentecen nuestro avance como cristianos. Mire lo que decía Pablo aquí, Filipenses 3, 5 al 7. Y dice así, Pablo decía, yo tengo cosas de las cuales sentirme orgulloso como judío, que era Pablo allá en el siglo I, como gente que ama a Dios y que creció
en la fe en monoteísta en Dios, pues como buen judío tengo muchas cosas de las cuales alegrarme. Miren, Pablo decía: mi hermano, yo fui circuncidado al 8º día. Yo además soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Cosas importantes para los judíos de aquel tiempo. A usted quizás no le importa un comino, pero para Pablo eso era parte de su identidad. Eso era quien él era. Es como que yo diga: yo soy todavía Humberto González Santana, ¿verdad? Yo soy cubano, ¿verdad? Y Pablo decía: yo de la tribu de Benjamín, además hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, es decir, conocedor de la ley. Yo amo la palabra de Dios, yo la conozco, la domino, yo sé de lo que Dios habla. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, yo me sacrificaba, hacía lo que tenía que hacer con tal de agradar a Dios como yo pensaba que debía agradarlo. En cuanto a la justicia de la ley, irreprensible. Es decir, Pablo se consideraba con un nivel de santidad significativo, porque él cumplía con la ley con su mejor esfuerzo, pero la cumplía. Pero las cosas que para mí, gracias, pero dice entonces, las cosas que para mí eran ganancia, las he considerado pérdida a causa de Cristo. Dice: todo aquello de lo que me siento orgulloso, todo aquello que forma parte de mi identidad, todo aquello que me dio títulos, que me dio grandeza, que me produjo beneficios en el pasado, con tal de abrazar lo nuevo de Dios, lo considero como pérdida, para que deje de ser en mi vida una distracción, para que deje de ser en mi camino un tropiezo. Todo lo dejo en el pasado. Y yo me pregunto si realmente queremos avanzar en nuestra vida y en nuestra fe de la manera que Pablo lo aconseja. ¿Estamos dispuestos a dejar y olvidar el pasado? ¿Estamos dispuestos a perdonar? ¿Estamos dispuestos a abrazar la nueva tierra en la que el Señor nos ha permitido estar? ¿Estamos dispuestos a nosotros disponernos a crecer aún si no se toma en cuenta ni mi linaje ni mi pasado? ¿Estamos dispuestos a dejar un título atrás con mucho prestigio y mucho conocimiento que me añadió? ¿Estamos dispuestos a perdonar? ¿Estamos dispuestos a dejarlo ir? Si la respuesta en tu corazón fuera sí: Señor, con tal de yo abrazar lo nuevo que tienes para mí, yo quiero que tú me des fuerzas para dejar el pasado atrás. Lo que lloré, quedó llorado. Dios lo bendiga. Yo lo perdono. Lo dejo atrás. Dejo de enorgullecerme de mis títulos, de mis logros y de todo lo del pasado. Señor, muéstrame qué es lo que tienes para mí. Y entonces Pablo dice, el segundo paso viene siendo: avanza hacia el futuro. Dice: prosigo a la meta. Y para proseguir a la meta, una vez que ya reconocí que necesito ayuda, especialmente la ayuda de parte de Dios, una vez que he decidido dejar el pasado atrás. Yo sé que algunos de ustedes ya tienen la cabeza: ya lo pasado. Especialmente a Arturo, que le encanta todo eso. Una vez que ya decidí dejar el pasado, dice Pablo, ahora enfócate en lo que está delante. Ahora abraza lo que está delante. Ahora desarrolla, crea metas para tu vida de manera tal que tú puedas verdaderamente crecer, avanzar y alcanzar aquello, especialmente para lo cual Dios te ha llamado. ¿Cómo hago eso, pastor? Gracias por preguntar. Vamos a honrar el trabajo de Ángel, ¿verdad?
Gracias, mi hermano. Gracias por preguntar. Lo primero es que tú y yo debemos enfocarnos en metas claras y alineadas con la voluntad de Dios. Hay gente que quiere alcanzar muchas cosas en la vida. Y si tú le preguntas a cualquier persona, ¿qué quieres lograr en 20 años o en 5 años? El hispano especialmente no sabe ni lo que va a hacer mañana. Y eso es un problema que tenemos en nuestra cultura. El americano se hace planes a 5, a 10, a 25 años. Y uno dice, en 25 años yo ni sé ni dónde voy a vivir, ni qué voy a hacer. Y tenemos que aprender lo bueno de la gente que sabe cómo funciona el sistema en este país. Pero asimismo, en lo espiritual, tú y yo tenemos que aprender a desarrollar metas claras y metas que estén alineadas a la voluntad de Dios. Tú le preguntas a cualquiera y dice, no, yo quiero ser rico, yo quiero ser millonario o multimillonario. Y tú le preguntas, ¿y qué es lo que vas a hacer para llegar a esa meta? Dice, trabajar. Y ok, es un buen paso. ¿En qué vas a trabajar? Lo que aparezca. Así, en 25 años, vas a seguir ahí, cheque a cheque. Ahí. Ay, Dios mío, que me paguen 2 días antes para poder pagar todas las deudas que tengo. Así no se logran las cosas. Uno tiene que tener mirada a largo plazo. Uno tiene que tener metas claras. Y antes de ser millonario, uno tiene que primero ser disciplinado, conocedor de las finanzas. Uno tiene que conocer cuál es el propósito, la voluntad de Dios, cómo funciona nuestra mente, a qué Dios nos ha llamado y cómo nosotros podemos lograr eso de ser personas que desde el punto de vista financiero logremos ser millonarios. Y por lo general nuestras metas son así bien generales, bien confusas. Yo quiero ser millonario, o yo quiero estudiar una carrera, o yo quiero esto, yo quiero lo otro. Bueno, ¿qué tal si tú y yo comenzamos desde lo que somos en estos momentos y nos ponemos metas para ser mejores personas en este año? ¿Y qué tal si nos ponemos metas para alcanzarlas a diciembre? ¿Qué tal si tú y yo nos comenzamos a preparar para hacer un mejor partido para esa mujer que quiero que se enamore de mí o ese hombre que quieres que se enamore de ti? ¿Qué tal si a partir de hoy tú comienzas a preguntarle a Dios en oración, si no lo has hecho, y le dices, Señor, revélame cómo yo puedo llegar a salir de este estancamiento financiero y yo puedo aprender cómo funcionan el dinero, cómo puedo disciplinar mi vida para realmente llegar a ser una persona que tenga paz financiera, que yo pueda ser generoso, que yo pueda también estar tranquilo sabiendo que tú cubres y que hay lo suficiente para sostener mi familia, que puedo tener un buen trabajo o un trabajo estable. Señor, revélame, enséñame. Porque le digo, lo que la mayoría de las personas hacen es que echan un oradito hoy, se olvidan de que oraron, empezaron a buscar y agarran lo primero que aparece. Y lo primero que aparece no siempre viene de Dios. Y aún si apareciera algo bueno, si tú y yo no estamos preparados para esa bendición, para poder administrar lo que nos produce esa bendición, para poder mantener a Dios en primer lugar en nuestras vidas, las bendiciones que nos encontramos en el camino pudieran convertirse en estorbo o aún en maldiciones. No es porque Dios no nos quiera o Dios se olvide de nosotros, sino porque no nos preparamos para ese momento. No nos preparamos para esa bendición. Y le pasa a todo el mundo.
en algún momento que se siente bajo presión y toma decisiones que no sabe ni siquiera cuáles van a ser las consecuencias? Y como ya se endeudaron a causa de malos hábitos financieros, tienen que agarrar cualquier cosa, trabajar los domingos, ni tiempo para la familia, porque ya cometieron un error y ahora están cometiendo otro error para sanar el error del pasado. Un rollo. Y de ese rollo no se sale fácil. Para tener un buen futuro tenemos que trazarnos metas sanas. Nuestras metas deben ser alineadas con Dios. Nuestras metas deben ser planificadas con tiempo. Antes de que llegue el momento de la urgencia, antes de que llegue el momento de la emergencia, tenemos que tener un plan para salir del hoyo. Aconsejan desde el punto de vista financiero, yo se los he mencionado. Tenemos que tener un fondo de emergencia. Los que saben dicen, por lo menos destina cuanto antes $1,000 y ponlos ahí, no para que te vayas a comer, no para que te lo tomes en helado, no para que te compres ropa interior, ni para que... No, es para emergencias. Y una vez que ya tengas cierta estabilidad financiera, sube ese fondo de emergencia de 3 a 6 años. Yo aconsejaría que para los hispanos, en su gran mayoría, que se nos dificulta tener un trabajo fijo a largo plazo, que tengamos por lo menos 5 o 6 meses de fondo de emergencia. Y uno puede pensar, oh, pero eso es mucho dinero. Por supuesto, porque si te quedas sin trabajo 3 o 4 meses, tú tienes ya cómo pagar tus biles, tienes cómo salir de tu hoyo, tienes tiempo para seguir buscando. Pero si no tienes un fondo de emergencia, tus decisiones te pueden poner en una situación en la cual tengas que escoger lo que no conviene con tal de salir del hoyo. Hay que planificarse con tiempo. Aquí hemos dado varios cursos de educación financiera, tanto yo como otras personas, y tristemente no hay mucho interés en mucha gente de aprender esas cosas. Y seguimos viendo una comunidad hispana llena de deudas, llena de errores financieros, sin la disposición ni tampoco la capacidad ni para ofrendar, mucho menos para dar diezmos. Y siguen en ese círculo vicioso en el cual no salen a flote desde el punto de vista financiero, porque seguimos tomando mala decisión sobre mala decisión. Hoy podemos planificar, cuando lleguemos a nuestra casa, comenzar a orar y pedirle al Señor, dame sabiduría, Señor, para comenzar a salir de los hoyos en los que estoy de manera sabia, para comenzar a trazarme metas en mi vida que sean alineadas a tu voluntad. Y antes de yo tomar una decisión, saber que mis decisiones tienen consecuencias, tanto consecuencias lógicas y normales como consecuencias inesperadas. Una buena decisión para el año pudiera ser, Señor, quiero venir todos los domingos a la iglesia. Eso sería una decisión sana. Yo estoy seguro que esa es la voluntad de Dios para tu vida, porque eso es lo que Dios dice en su palabra. El domingo es el día del Señor. El domingo es el día en que se reúnen los hijos de Dios en la casa de Dios para adorar su nombre y para tener armonía unos con otros y conocernos mejor y todo eso. Eso sería un buen plan. Está alineado a la voluntad de Dios. Traería consecuencias buenas en nuestras vidas y traería también otros retos en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque entonces tendríamos que estar comprometidos a decirle que no al overtime, de que me pagan mejor porque voy a trabajar horas extras el domingo. Y uno tiene que decirle entonces que no a esas oportunidades, porque tengo una meta de crecer en la fe y adorar a Dios
semanalmente. Un ejemplo que le pongo, tómelo como necesite tomarlo usted. Y entonces usted define, bueno, esto que quiero hacer agrada a Dios. Esto que me estoy planificando, ¿es algo que he orado al respecto? ¿O es algo que sencillamente mis emociones me dictan que debo hacerlo? Recuerden, las emociones muevan sus decisiones, porque las emociones, como su nombre lo indica, son muy fluctuantes, son muy débiles, son muy espontáneas. Y nosotros necesitamos algo más sólido. Para tomar decisiones basadas en la voluntad de Dios, tenemos que conocer su palabra. Eso sería otra buena meta para este año. Me voy a leer la Biblia en este año, o por lo menos me la voy a estudiar. Voy a empezar a estudiar libro por libro y no voy a parar hasta que me la lea completa. Voy a aprender inglés. Voy a ser un mejor esposo. Voy a desintoxicarme de esos sitios de internet que destruyen mi alma. Voy a ser un mejor padre, una mejor madre. Y de ahí usted se pone otras metas alineadas. ¿Y qué otra cosa podemos hacer para este año? Tenemos que buscar que las metas sean además desafiantes. Cuando las metas nuestras son muy fáciles, al final ni le damos importancia. Usted quiere que usted pueda verdaderamente crecer y avanzar. Haga que sus metas dependan de que Dios le bendiga. Haga que sus metas dependan de que usted le dedique tiempo a orar. Haga que sus metas dependan de la ayuda de Dios. Y que usted se ponga metas que usted sabe que si Dios no interviene, no se van a lograr. Pero que sean metas importantes para usted. Para que eso le mantenga conectado con el Señor. Propóngase metas que le hagan la vida fácil en el futuro, aunque demande un esfuerzo mayor en el presente. Mire, la vida fácil nos pone techo. Y las metas fáciles por lo general producen poco o terminan corrompiendo nuestra vida y nuestro carácter. Nuestras metas deben tener un grado importante de dificultad para mantener nuestra mente activa y creciendo, para mantener nuestra alma sedienta también de lo que Dios puede hacer. Nuestras metas necesitan demandar esfuerzo tuyo y mío. Así que si se va a proponer una meta, si esa meta es importante, usted sabe que va a tener que trabajar un poco más duro, unas horas más extras, por supuesto. Finalmente, nuestras metas deben ser evaluables. ¿Usted sabe por qué la mayoría de nuestras metas no son alcanzables? Porque no tenemos personas a las cuales rendirles cuenta. En inglés le llaman eso accountability. Alguien que me exija por el cumplimiento de esas metas. Que para que eso pase, en primer lugar, usted tiene que tener sus metas claras. Escríbalas. Búsquese una persona de confianza y dígale, mira, estas son mis metas para este año. Quiero que en 3 meses te pongas una alarma ahí en tu calendario y le pongas llamar a Humberto y preguntarle por sus metas. Y que en 3 meses yo sepa que le tengo que dar cuentas a esa persona. Esa persona puede ser un compañero de trabajo o un jefe, alguien que tenga algún nivel de autoridad en su vida. Para un hijo puede ser un padre, pero quiero que sepa algo. Si usted no tiene ese compromiso con alguien de alcanzar sus metas, es muy fácil que usted se desanime. Pero si usted tiene a alguien que usted valora, que es importante en su vida, que tiene cierta autoridad sobre su vida, entonces
usted va a tener más posibilidades de alcanzar esas metas. Yo no sé si les he compartido, pero en el pasado yo tuve mis luchas con la pornografía. Y era muy difícil para mí salir de eso. Entre mi esposa y un amigo pudieron ayudarme a salir de ese hoyo. Pero mira que lo intenté yo solo. No pude. Si alguien está lidiando con eso, puede sentirse en libertad para conversar conmigo y yo puedo apoyarle y ayudarle en todo lo que yo pueda. Pero eso, por ejemplo, es un ejemplo que me destruye la vida, porque aunque ya quedó en el pasado, y como decía al principio, eso ya quedó en el pasado hace muchos años, pero es importante que usted sepa, hay metas que no puede alcanzar usted solo y necesita ayuda de gente que no solamente le pueda apoyar, sino a quien usted le pueda rendir cuentas y que le pida explicaciones y que usted esté dispuesto a reconocer y decirle, oh, no he hecho nada al respecto, y que le pueda decir en su cara, pero tú me dijiste a mí que para esta fecha ya ibas a haber hecho algo. ¿Cuándo lo vas a terminar? Te doy 2 semanas más. Tenemos que tener a alguien así, mis hermanos, porque si no tenemos personas que nos ayuden a salir de nuestros huecos, ahí nos pudrimos. Y si hay una cosa triste en cualquier lugar, pero especialmente en este país, es que cuando lleguen los años en los cuales ya no tenemos fuerzas, mirar atrás y no tener un legado, no tener un retiro, hay gente que aspira a vivir del Social Security. El seguro social no le da a uno ni para pasta de dientes desde el punto de vista de la satisfacción. Usted no quiere vivir del seguro social, se lo aseguro. Además, bastante ruidos hay por ahí y no hay ni siquiera garantía que para cuando usted y a mí nos toque exista el seguro social. No podemos depender de la gratitud del gobierno para que pague nuestras deudas, ni para que cuide de nosotros. No, Dios nos ha dado brazos, piernas, fuerzas. Dios nos ha dado inteligencia, talentos y dones. Dios nos ha dado su Espíritu Santo, y no es para que andemos dependiendo de nadie, sino para que tú y yo seamos las personas que bendicen, para que tú y yo seamos las personas que ayudan, para que tú y yo seamos los futuros dueños de compañía, los futuros negociantes, los que impactan el reino de Dios, los que bendicen la familia, no los que andan pidiendo y queriendo las gratuidades de nadie. Tú y yo queremos ser instrumentos de bendición para todos los que nos rodean. Pablo termina así porque al final todo empieza para el cristiano, todo empieza y termina con Cristo. Y miren cómo Pablo casi termina este capítulo, Filipenses 3, versículo 20. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos ardientemente al Salvador, el Señor Jesucristo. Al final de la historia, le aseguro, la meta más importante que cualquier ser humano se puede proponer es tener una relación sana con Dios. La meta más importante que cualquier cristiano se puede proponer es que cuando muramos, ir a la presencia de Dios. Porque estoy seguro, usted no quiere ir al infierno, ¿verdad? Usted no quiere que sus hijos vayan al infierno. Usted no quiere que su cónyuge vayan al infierno. Usted no quiere que sus amistades ni familiares vayan al infierno. Pablo decía, miren, al final yo me voy a seguir proponiendo metas, yo quiero seguir alcanzando cosas, pero al final lo más importante en mi vida es Cristo. Amén. Es su reino, es su presencia. Ninguna meta en la vida del ser humano, especialmente si es cristiano,
Ninguna meta puede ser más valiosa ni más importante que esta: agradar a Dios y bendecir su nombre. Amén. Ese es el primer mandamiento. Ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo es tan importante: que tus metas sirvan de bendición a otras personas. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Amén. ¿Cuáles son las metas que nos vamos a proponer para este nuevo año? Probablemente ni usted la sabe todavía. Espero que se proponga alguna, porque si hay algo triste es que pasemos al nuevo año y les pase como a mí, que no solo no perdió las 10 libras, sino que ganó algunas extras. Eso en libritas, para alguien que fue flaco en algún momento de su historia, eso no es tan complicado. Pero el perderse la oportunidad de ver a sus hijos crecer con la sabiduría de Dios para educarles, de desarrollar y solidificar un matrimonio, de encontrar un buen trabajo, de empezar un buen negocio, de hacer cosas que impacten su vida y que se note la diferencia. Eso usted no se lo quiere perder. Hasta Jesús tenía metas. Y aquí están, delante de nosotros. Jesús tenía la meta por la cual vino a esta tierra, para dar su vida por ti y por mí. Cuando Jesús se hizo un joven, Él no andaba preguntándose: ay, ¿para qué existo en esta tierra? Ya Jesús sabía para qué vino. Vino para enseñar la palabra de Dios, para liberar de demonios a las personas que estaban encarceladas espiritualmente, y vino para dar su vida y morir por ti y por mí. Y se levantó al tercer día. Bueno, el día antes de ser crucificado, Jesús estuvo con sus discípulos. Jesús, dice la palabra de Dios, que Jesús tomó el pan y lo bendijo. Y después de haber dado gracias, dice la palabra de Dios que lo partió. Y quedó bien feo, probablemente así como este, ¿verdad? Lo partió y dijo: este es mi cuerpo. Vamos, este es mi cuerpo, dijo Jesús, que por ustedes es partido. Quiero que coman de él, y cada vez que lo coman, lo hagan recordándome a mí. Qué tremendo, ¿verdad? Y dijo también, cuando tomó la copa de vino, dio gracias al Señor y le dijo a la congregación: esta es mi sangre. Fuerte. Esta es mi sangre, derramada para el perdón de tus pecados. Y quiero que cada vez que comas de este pan y bebas de esta copa, lo hagas en memoria de mí, recordándome a mí. Hoy estamos recordando al Jesús que su meta más importante fue morir en aquella cruz. ¿Y sabe lo que dijo al final, unos segundos antes de morir? Consumado es. Ha sido terminado. It is finished. He cumplido mi propósito. Eso es lo que tú y yo queremos alcanzar. Pero necesitamos su ayuda. Así que en esta hora yo les invito que mientras nos preparemos para tomar y participar de la mesa del Señor, que podamos recordar su amor, su disposición para ayudarnos y afirmarnos en sus caminos. Ore conmigo. Padre amado, en esta hora venimos delante de ti, te agradecemos por tu Hijo Jesucristo. Te agradecemos porque vino a esta tierra con el propósito de morir para que aquellos que merecían la muerte pudieran, Señor, vivir. No solamente vivir, pero tener una vida en abundancia, una vida eterna, en ese lugar donde no habrá ni dolor, ni sufrimiento, ni muerte.
Señor, gracias por todo lo que alcanzó Jesucristo con su meta. Gracias, Señor, por el perdón de nuestros pecados. Así que límpianos de todo lo que estorbe, porque queremos, Señor, que cuando agarremos este pedazo de pan, agarremos esta copa y bebamos de ese fruto de la uva, Señor, podamos recordar aquel sacrificio, de que este no es un momento de merendar ni nada por el estilo, que este es un momento santo, que algo maravilloso haces tú en la vida del creyente, cuando en obediencia y santidad, Señor, toma estos elementos, bendícelos y bendícenos a través de ellos, para que esta Santa Cena, Señor, también impacte nuestra fe, impacte nuestra relación contigo de manera positiva. Gracias, Señor, por cada bendición que has provisto para nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Aleluya.